Tutorial de Blogger para principiantes paso a paso. Hola chicos, bienvenidos de nuevo a este video. En esta ocasión te voy a enseñar blogger.com, crear un blog único y hermoso fácilmente. Así que empecemos. Primero que nada, lo que tienen que hacer es ir a blogger.com y llegarán a este sitio web. Blogger.com funciona con Google y es una plataforma gratuita para crear tu propio blog y comenzar. También puedes ganar dinero con blogger.com. Es un blog muy fácil de usar y que pueden crearlo gratis. Así que primero que nada, una vez que lleguen a blogger.com, deberán iniciar sesión o registrarse. Si tienes una cuenta de Google, simplemente puedes iniciar sesión con tu cuenta y obtener tu propio blog. Blogger.com tiene muchos diseños hermosos que puedes elegir entre las diferentes plantillas disponibles. Incluso pueden obtener su propio dominio y también recibirán un pago por su arduo trabajo. Así que, en realidad, entremos a materia. Simplemente vas a iniciar sesión en blogger.com dentro del registro en su blogger y así es donde llegarás a blogger.com. Podemos crear más de un blog y una vez que llegues aquí puedes crear dando clic en nuevo blog y darle un nombre a tu blog para que puedas elegir cualquier título para tu blog. En este ejemplo, por ejemplo, voy a realizar como pequeñas cosas. Vamos a usar este nombre y luego voy a hacer clic en siguiente. Así que esta va a ser mi dirección web. Una vez que creas un blog en blogger.com, tienes que elegir una URL. Esta va a ser de tu sitio web principal y que se va a colocar en la parte de arriba de nuevo, simplemente digitando esta dirección. Ahora, simplemente vamos a ingresar el texto y una vez que lo registres vas a dar clic en la parte de guardar y se mostrará en esto si es que está disponible o no. Por ejemplo, aquí tenemos pequeñascosas.com.blogspot.com. Si es que no tuviésemos disponible, podemos colocar nombre y luego dar clic en la parte de guardar y se creará este nuevo blog. Así de fácil es crear y comenzar un blog en blogger.com. Ahí lo tienes. Ahora tienes tu propio blog nuevo y así es como se ve este. También puedes cambiar entre tus otros blogs que puedes encontrarlo dentro de la pantalla en la opción de nueva publicación que te permitirá crear una nueva y tendrás la opción de publicación como estadísticas, comentarios, ganancias, páginas, diseño, tema y configuración. Así que lo que primero debes hacer es ir a temas para que puedas personalizar el blog que tenemos aquí y dentro de este blog simplemente vas a dar clic en la parte de blog para ponerlo disponible. Aquí se abrirá tu blog actual. Para esta ocasión he seleccionado un tema, aunque no se ve en esta publicación, por lo tanto tendremos que regresar e ir a la opción de más temas y personalizar. Como puedes observar, tienes diferentes temas disponibles para que puedas desplazarte hacia abajo y ver las plantillas que tiene este material. Como puedes observar, tiene negocios, fitness, el tipo de blog que estés creando y vas a dar clic sobre el mismo. Aquí puedes encontrar la plantilla que realmente se verá bien dentro de tu negocio. Simplemente vas a dar clic en la parte de aplicar y se aplicará a tu sitio web en el nuevo tema. Como puedes observar, se ha aplicado correctamente. Ahora, voy a utilizar para ver cómo se ve bien dentro de mi tema, dentro de mi blog y va a ver que se ha cambiado los colores. También puedes observar que hemos seleccionado el tema. Vamos a ir a la parte de opción de publicación y haré clic sobre nuevo, donde me permitirá crear una nueva publicación. Aquí tenemos que ingresar el título y comenzar a escribir lo que tengo dentro de mi blog. Puedes escribir lo que tú desees o también puedes pegarlo dentro del mismo texto. Tienes diferentes opciones de escritura o alineaciones de párrafo dentro del mismo. También tienes colores, teléfonos, podemos ajustar e insertar imágenes y colocar otras cosas. Además, simplemente puedes ingresar un título del blog que has escrito y luego vamos a irlo modificando de acuerdo a lo que quieras. En este ejemplo, lo que ustedes pueden ver en la parte superior, lo que yo he agregado es el título y ahora puedo cambiar la alineación del texto, el color del texto, puedo colocar también una imagen que puedo subirla desde mi computadora y también se adjunta y se agregará aquí mismo. Puedes ver que subí la imagen al final, pero también puedo subirla o cambiar la alineación en el mismo del lado derecho, donde podemos ver las etiquetas que hemos publicado, ubicaciones de enlace y demás. También puedo agregar diferentes enlaces en la parte superior. Podemos verificar la fecha de publicación y obtener una mejor vista.
Lo que esta opción vamos a dar clic en la parte de publicar y ahora mi blog ha sido publicado. Como puedes ver en este blog, vamos a actualizarlo y se mostrará aquí mismo. Este es el blog que hemos añadido y es así como se verá para nuestros clientes. Ahora, puedo subir más blog como este y se mostrarán así mismo. Si quieres cambiar algo de la apariencia de tu blog, ve a la parte del menú del lado izquierdo o en temas donde puedes ir a la parte de diseño. En diseño podrás ver el diseño de las diferentes entradas del blog que has añadido. Por ejemplo, tenemos la barra lateral y la barra lateral inferior, el encabezado, la lista de páginas, los anuncios, donde se mostrará en el pie de página y todo lo demás. Puedes ir a los temas aquí y los temas puedes personalizar y también restaurar una copia de seguridad o cambiar el HTML. Lo que tienes que hacer es ir a la opción de temas y hacer clic en personalizar y también podemos cambiar la imagen de fondo. Creo que es necesario cambiarla y tenemos diferentes opciones. Voy a ir a salud y belleza. Aquí tenemos algunas de las opciones y seleccionaré esta. Haz clic en listo y la imagen de fondo se cambiará. Haz clic en la parte de guardar y los cambios se aplicarán. Guardado perfecto. Ahora puedo volver y también tenemos estas estadísticas. En las estadísticas me mostrarán los diferentes seguidores, publicaciones, comentarios y vistas. Así que puedes hacer de estas estadísticas dentro del blog que has creado. Los comentarios donde podemos revisarlos, puedes hacerlo por separados. También puedes revisar lo que has recibido y la opción de ganancias en esta parte. Las ganancias lo que puedes hacer es conectar directamente a mi AdSense para poder ganar dinero en las diferentes vistas, como blogger.com. Y estas son las opciones que existen porque ganarás dinero directamente con AdSense y sabemos que AdSense tiene grandes ingresos y genera una gran conversión, así que puedes conectar tu AdSense con blogger.com y empezar a ganar dinero. Ganarás dinero con cada visita y también tendrás que cumplir diferentes criterios como publicar 10 blogs. Primero tienes que tener miembros activos y luego tenemos las páginas aquí que te permitirán crear y administrar diferentes páginas de mi blog que has creado. También puedes ir a la parte de configuración en la parte inferior, donde podrás encontrar las descripciones, opciones de privacidad y publicación. Luego tenemos los permisos HTTPS, comentarios de publicaciones, correo electrónico y luego tenemos meta etiquetas adecuadas y más opciones. Así que blogger.com es una plataforma de todo uso que te da acceso para crear un blog profesional de alta calidad de forma gratuita y ganar dinero con AdSense. Puedes ir y echarle un vistazo ahora mismo a blogger.com y empezar gratis. Te mostré solo cómo tienes que realizarlo a través de tu cuenta de Google y tendrás tu propio blog. Así que chicos, esto nos lleva al final del video. Espero haber sido de gran ayuda para ustedes y no olviden compartir este video con sus amigos y familiares para que también puedan obtener la información que desean. También pueden suscribirse al canal de YouTube en el botón que estará justo abajo adelante. Suscríbanse al canal de YouTube y también activen la campana de notificaciones para que puedan publicarse uno de los videos y así que sí, también dejen un comentario abajo, me ayudaría sobre cuál fue tu parte favorita. Espero que hayan aprendido bastante de este video.